Una viuda pobre suplicó: «Por favor, salven a mi bebé». El ranchero miró a su bebé y le dijo: «Entonces quédate». Territorio de Wyoming, diciembre de 1874. El viento aullaba en el valle como una manada de lobos hambrientos. La nieve se cernía lateralmente en la oscuridad, ahogando la luz de la luna y enterrando cada punto de referencia familiar bajo una marea blanca y despiadada. Sandra Harper avanzó con dificultad, con la capa rígida y congelada en los bordes. Ella abrazó a su bebé contra su pecho. El pequeño Jaime, flácido por la fiebre, se abrigó con todo el calor que pudo. Sus botas estaban empapadas, sus dedos entumecidos dentro de guantes rotos y cada respiración tenía sabor a sangre y hielo. No había visto un alma en 2 días, desde que el sendero se bifurcó y el viento se levantó. La tumba de su marido se encontraba muy lejos, en algún lugar del suelo helado de Missouri. Ella había susurrado su despedida con labios temblorosos y no había vuelto a hablar desde entonces. «Quédate conmigo, Jaime», murmuró, apretando sus labios agrietados contra la frente húmeda del niño. «Por favor, cariño, quédate conmigo». La nieve le llegaba por debajo de las rodillas cuando la vio. Un tejado inclinado sobresalía del blanco como un barco a medio desmoronar. Más allá se alzaba un granero, combado y astillado. Una esquina se derrumbó por completo. La casa en sí tenía 2 pisos de madera combada. Las contraventanas estaban rotas, la puerta principal colgaba torcida de una bisagra. Salía humo tenue de la chimenea. Un milagro. Sandra se tambaleó los últimos metros, con las piernas casi cediéndole. Golpeó una vez, y luego otra vez, la puerta de madera combada. El viento aullaba junto a sus oídos. No hubo respuesta. Miró a Jaime. Sus ojos parpadeaban bajo sus párpados pesados. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Un sonido raspador. Entonces la puerta crujió al abrirse, apenas un palmo por delante, y un par de ojos miraron hacia afuera. Pálidos, penetrantes, ensombrecidos por el cansancio y la sospecha. El cañón de un rifle llenó el hueco justo debajo de ellos. Sandra no se inmutó. «Por favor», dijo con voz ahogada, apenas más fuerte que el viento. «Mi hijo se está quemando. Hemos estado caminando todo el día. No hay otro sitio». El hombre tras la puerta no dijo nada al principio. Tenía el rostro sin afeitar, de líneas duras. Miró más allá de ella como si esperara que alguien más se levantara de la nieve tras ella. Al ver a una monja, su mirada se posó en el bebé que llevaba en brazos. Jaime dejó escapar un grito ahogado. El hombre tensó la mandíbula. «No tengo comida para 2, y mucho menos para 3, dijo. «No pido comida», tragó Sandra. «Solo un techo, un suelo, algo seco. Solo hasta que pase la tormenta». Exhaló por la nariz. El viento aullaba entre los árboles detrás de ella. «¿Tienes un nombre?», preguntó finalmente. «Sandra», dijo ella. «Sandra Harper, el chico Jaime». «Sandra». Otra larga pausa. Entonces la puerta se abrió con un crujido. Bajó el rifle. «Soy Caillou Myers», murmuró. «Y este lugar no es gran cosa. Goteras, la madera casi desaparecida. No hay médico, ni calefacción, solo lo que puedo partir». Sandra asintió, castañeteando. «Me da igual». Caillou volvió a mirar al niño, el sudor en su rostro a pesar del frío. «No tengo nada que ofrecer», dijo en voz baja. «Nada más que un techo que gime con el viento y un poco de leña húmeda». Se hizo a un lado. «Pero si puedes vivir con eso, quédate». Sandra no le dio las gracias. No con palabras. Cruzó el umbral con sus últimas fuerzas y se desplomó justo dentro, protegiendo a Jaime al caer al suelo. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo, cortando el viento. La tormenta rugía afuera, pero adentro era el sonido de la leña, crepitando al encenderse, lo que llenaba el silencio. Caillou echó leña húmeda en la chimenea, con la mandíbula apretada,
y la mirada fija en la niña acurrucada en el suelo. Y luego no dijo nada más. Todavía no. Los días siguientes fueron lentos y tranquilos. Afuera, la nieve se volvió más espesa, encerrando la cabaña aún más en silencio. Pero en el interior, un ritmo extraño comenzaba a establecerse. Sandra se movía con cuidado por el mundo de Cayum, sin hacer preguntas, sin tocar nunca más de lo necesario. Cocinaba lo poco que tenía. Papas, frijoles secos, una tira de cerdo salado que encontró colgada en el cobertizo. Hervía agua para limpiar las mantas de Jaime. Barría la chimenea 2 veces al día, aunque poco importaba en la habitación con corrientes de aire. Cayum no hablaba mucho. Se ocupaba de las tareas domésticas en breves intervalos, cortando leña, arreglando la persiana que golpeaba con el viento. Su cojera lo ralentizaba, pero nunca se quejaba. Fue el ático lo que atrajo a Sandra. Lo encontró 2 días después de llegar por una estrecha escalera escondida detrás de la despensa. Jaime acababa de quedarse dormido y ella buscaba tela extra. La puerta se atascó, hinchada por el tiempo, pero se dio con un fuerte empujón. La habitación olía a hollín y polvo. Su techo se inclinaba bajo la línea del tejado. Una sola ventana, helada y agrietada, dejaba entrar un rayo de luz. Cerca la pared del fondo, la vio. Madera carbonizada. La oscura mancha de fuego, larga, fría, pero nunca limpiada. La silueta de una cuna yacía medio enterrada en la ceniza. Un lado se astilló hacia adentro como aplastado por algo que caía desde arriba. Un trozo de tela aún se aferraba a su estructura. Antes blanca, ahora del color del humo viejo. Sandra no la tocó. Se quedó allí un buen rato, su aliento blanco en el aire frío. Luego retrocedió, cerró la puerta del ático sin hacer ruido y regresó al fuego. Esa noche, Cayum se despertó en sueños. Sandra estaba sentada al otro lado de la habitación, meciendo a Jaime suavemente, medio dormitando. Al principio, pensó que Cayum le hablaba a ella. «Anna», murmuró, «¿dónde está el niño?». Su rostro se retorció en el sueño, atrapado en algo de lo que no podía escapar. «Llévatelo. Llévalo, por favor». Sandra abrazó a Jaime con más fuerza. Cuando llegó la mañana, preparó café fuerte y le sirvió una taza a Cayum. Él la miró con los ojos nublados y la tomó sin decir palabra. «Hablas en sueños», dijo ella después de un rato. Él no respondió al principio. «Sí», dijo finalmente. «Anna era tu esposa». Cayum asintió, mirando el vapor que salía de su taza. «¿Y el niño?». Otra pausa, luego una respiración lenta y fuerte. «Lucas, tenía 5 años». Sandra esperó. Cayum dejó la taza y se reclinó en la silla. «Hacía frío esa semana como esta. Fui al pueblo a buscar provisiones. Dejé el fuego bajo. Pensé que estarían lo suficientemente calientes hasta que volviera». Apretó la mandíbula. La chimenea prendió. La casa se iluminó como una antorcha. Sandra no dijo nada. No podía. «Los enterré yo mismo», añadió. «Arriba, detrás del granero». «Lo siento», susurró. Él no asintió. No le dio las gracias. Simplemente miró más allá de ella, al fuego. Más tarde ese día, después de que Jaime comiera y durmiendo, Sandra volvió al ático. Trajo trapos y agua tibia en una palangana, una escoba y un paño limpio. No le dijo a Cayum que no lo necesitaba. Empezó fregando las paredes, quitando el hollín de las vigas, recogiendo astillas y apartando la cuna rota con cuidado. Durante los días siguientes, volvió una y otra vez, cada vez haciendo más. Quitando ceniza, remendando telas, rehilando cortinas viejas, cosiendo una colcha nueva con retazos de franela. Nunca habló de ello, y él tampoco. Pero al 4.º día, Cayum regresó del frío y se detuvo al pie de las escaleras del ático. No las subió. Simplemente se quedó allí un buen rato, con la mano apoyada en la barandilla. Luego se volvió hacia el fuego,
donde Jaime yacía sobre una manta, pateando. Y por primera vez en semanas, Qayyum sonrió. Solo un poco. Lo suficiente. La nieve se había endurecido tras días de deshielo y congelación, brillando como cristal bajo el pálido sol de la mañana. Sandra salió temprano, colgando sábanas húmedas en un tendedero descolgado entre dos postes combados. Jaime jugaba con una manta cerca del porche, abrigado en varias capas y mordisqueando alegremente una cuchara de madera. Oyó al caballo antes de verlo. Un jinete solitario se acercaba desde el sur, trotando a paso ligero por la línea de crestas. El hombre llevaba un abrigo largo de lana negra, botas limpias y un sombrero de ala baja. Se comportaba como alguien que no necesitaba dar explicaciones dos veces. Qayyum salió del establo, limpiándose la grasa de los dedos. Su rostro se tensó al ver al jinete. «Señor Hayes», llamó el hombre mientras aminoraba la marcha cerca de la cabaña. «Me llamo Ellis. Soy del primer banco del Aram». Qayyum no se movió. «Te hemos escrito 3 veces», continuó Ellis, desmontando. «No hay pagos desde junio. No hay respuesta. Eso nos deja muy atrás el periodo de gracia». Metió la mano en su alforja y sacó una carpeta de papeles sellada con la insignia del banco. Qayyum tensó la mandíbula, pero no dijo nada. La propiedad, según el contrato, está sujeta a embargo a menos que pueda saldar su deuda antes de fin de mes. Sandra, observando desde el porche, dio un paso adelante sin siquiera saber por qué. «Disculpe», dijo. Ellis la miró parpadeando. «¿Y ustedes?» «Soy la señora Hayes», dijo con voz serena. «La esposa de Qayyum». Qayyum giró bruscamente la cabeza, pero no dijo ni una palabra. Sandra continuó con voz tranquila. «Ha estado enfermo este invierno. También hemos tenido un hijo enfermo. Apenas ahora estamos empezando a recuperarnos. Pedimos tiempo. 30 días». Ellis entrecerró los ojos, evaluándola. «No hay constancia de matrimonio. Nos casamos en privado en Missouri», dijo, sin anuncio formal. Jaime balbuceó detrás de ella como si repitiera la mentira. Ellis miró entre ella y Qayyum, escéptico. «¿Entiendes?», dijo lentamente, «que si esto es una declaración falsa, se considera fraude». «No lo es», dijo Sandra. «Yo cuido la casa. Yo cuido el fuego. Yo llevo su nombre». Había una voz firme, suave pero inconfundible. Ellis la miró fijamente un largo instante más, luego se volvió hacia Qayyum. Bueno, la boca de Qayyum se abrió, se cerró, y finalmente. «Es verdad». Una pausa. Ellis exhaló bruscamente y guardó los papeles en su bolso. «Bien, 1 mes. Pero es la última soga que te dan». Volvió a montar, le dedicó a Qayyum un breve asentimiento y se marchó sin decir una palabra más. Sandra se quedó quieta en el porche, con el corazón latiéndole con fuerza. No había querido decirlo. Simplemente lo había dicho. Simple, limpio, necesario. Qayyum subió los escalones lentamente. Su cojera era peor hoy. La miró un buen rato antes de hablar. «No tenías que hacer eso», dijo. «Lo sé», respondió ella. «Mentiste. Yo también lo sé». «¿Por qué?». Sandra miró a Jaime, que ahora reía a la luz de la mañana, y luego volvió a mirar a Qayyum. «Porque salvaste a mi hijo cuando nadie más lo hizo. Por este lugar», ella dudó. «A ti te importa. Y porque podría hacer una cosa por una vez que podría ayudar». La miró fijamente durante largo rato y de manera inquisitiva. Ni enojado, ni agradecido, solo conmovido. «Podrías haberte ido», dijo en voz baja. «Todavía podría hacerlo», dijo ella con la misma suavidad. «Pero hoy no». Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Qayyum se giró y cojeó de regreso al granero. Sandra recogió las sábanas del tendedero. Jaime se rió de la brisa, y la mentira entre ellos quedó suspendida en el aire, no aguda como una herida, sino suave como un hilo recién hilado, aún no roto.
El viento volvió sin piedad. Al caer la noche, arañaba las persianas como un animal. La vieja madera crujió en protesta. La nieve golpeaba contra las paredes de la cabaña en grandes olas, cada ráfaga más fuerte que la anterior. En el interior, el fuego crepitaba lentamente, negándose a encenderse, sin importar cuántas veces Sandra lo alimentara con leña. Qayyum estaba dormido en un rincón, envuelto en su abrigo, con las piernas todavía rígidas por el colapso sufrido 2 semanas antes. Sandra se sentó erguida en un taburete junto al hogar. Jaime y ella se abrazaron envueltos en las últimas colchas secas. La temperatura dentro de la habitación bajó bruscamente. Pudo ver de nuevo su aliento, flotando como humo en la tenue luz. El último tronco del fuego chisporroteó una vez y luego se desmoronó en brasas. Jaime se movió. Al principio, fue solo un tirón, sus dedos apretándose en los pliegues de su chal. Entonces sus labios se separaron en un suave y agudo gemido. Sandra presionó su rostro contra su cuello, tratando de calentarlo con su propia piel. «Está bien, cariño», susurró. «Mamá está aquí. Te tengo». Pero su pequeño cuerpo había comenzado a temblar. Su respiración era rápida y superficial y sus pies parecían hielo. Ella se puso de pie, corrió hacia la pila de leña y agarró otro tronco. Húmedo, silbaba inútilmente entre las brasas. Ella lo intentó de nuevo. No se ha detectado nada. Detrás de ella, las mantas crujieron. Qayyum ahora estaba despierto y observando. «No puedo hacerlo funcionar», dijo sin molestarse en ocultar el pánico en su voz. «Él es muy frío». «No. Está temblando, Qayyum. No sé qué hacer». Qayyum se incorporó lentamente. Su mirada pasó de su rostro al niño en sus brazos. Sin decir palabra, se agachó y se puso el suéter sobre la cabeza. «¿Qué vas a?» «Me queda un truco», dijo simplemente, mientras cruzaba la habitación. Sandra dio un paso atrás instintivamente, todavía aferrada a Jaime. «Dámelo, Qayyum. No voy a dejar que se congele». Lo dijo tan claramente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Sandra dudó. Luego, lentamente, le entregó a Jaime. Qayyum cayó de rodillas junto al hogar. Se apartó la camiseta interior, dejando al descubierto su pecho desnudo, y acurrucó suavemente al bebé contra su piel. Jaime gimió, demasiado débil para protestar. Qayyum envolvió al niño con ambos brazos y luego volvió a cubrirlos con el pesado suéter de lana. Se sentó con las piernas cruzadas, abrazando al niño como si fuera un segundo latido. Sandra se quedó mirando. Había visto a hombres llorar en funerales, los había visto caer de caballos borrachos y reírse de sus propios huesos rotos, pero nunca había visto a un hombre ofrecer su piel desnuda en silencio solo para mantener a un niño respirando. Jaime dejó escapar un suave suspiro húmedo. Su pequeña mano se aferró a la clavícula de Qayyum. Qayyum miró hacia abajo y susurró: «Ahí tienes, hombrecito. Solo respira». Su voz se quebró en la última palabra. Sandra se dejó caer al suelo junto a ellos, con los brazos todavía vacíos y el pecho dolorido. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas audible por encima del viento. «Ni siquiera lo conoces». Qayyum miró hacia arriba. «Sé lo que es perder a un niño». Y eso fue todo. Sandra se llevó la mano a la boca. Las lágrimas llegaron calientes y rápidas, inesperadas, pero imparables. No fue el miedo lo que la hizo llorar, no el dolor. Era algo más profundo, algo antiguo, crudo y humano. La gratitud, un tipo de amor que no necesitaba permiso para existir. Ella extendió la mano y la puso suavemente sobre el hombro de Qayyum. Él no se inmutó. Él no habló. Se sentaron juntos así. 3 personas se apiñaron mientras el fuego dormía y la tormenta rugía. No había gloria en ello. Ningún heroísmo, solo calidez, y para una larga noche helada fue suficiente. La nieve había dejado de caer, pero el frío persistía. El sol de la mañana se derramaba sobre los campos blancos,
iluminando el mundo en un silencio aún helado. Qayyum estaba de pie en el borde del viejo cobertizo de ganado, con las mangas arremangadas y el martillo en la mano. El techo se había hundido parcialmente durante la última tormenta y gran parte de la pared trasera estaba inclinada hacia adentro. Sus ladrillos estaban desgastados por el tiempo y el descuido. No aguantará mucho más, dijo Sandra detrás de él, sosteniendo a Jaime en su cadera. No estoy tratando de hacerlo bonito, murmuró Qayyum. Solo intento mantener el viento afuera. Él hizo una pausa y luego la miró. Si puedo apuntalar esa pared del este lugar será un refugio decente para tu hijo, más cálido que la casa al anochecer. Sandra quería decir algo, cualquier cosa para detenerlo. Pero tenía de nuevo esa mirada, la que usaba mientras cortaba leña o arreglaba el tubo roto de la estufa. Como si siguiera arreglando las cosas, tal vez el pasado quedaría enterrado. Entonces ella asintió y dio un paso atrás. Qayyum apoyó una viga contra el interior de la pared este. El ladrillo de arriba crujió. Colocó una nueva tabla en la base, clavando un clavo con 3 golpes constantes. El cuarto clavo nunca llegó. El sonido era ensordecedor. Grieta. Gemido. Chocar. La parte superior del muro cedió. Ladrillos cayendo en cascada como una ola roja. Sandra gritó. Jaime comenzó a llorar. Cuando el polvo se asentó, Qayyum yacía medio enterrado bajo una pila de escombros. Una pierna torcida en un ángulo enfermizo, la sangre empapando su manga desde donde una viga había alcanzado su hombro. Qayyum, gritó ella, corriendo a su lado. Dejó a Jaime en el suelo y comenzó a retirar los ladrillos con ambas manos, con la respiración frenética. Sus ojos estaban cerrados, su pecho se movía, pero apenas. Qayyum, quédate conmigo. No te atrevas. Tosió una vez, fuerte y húmeda. Entonces sus ojos se abrieron, nublados. Debería haber usado la viga más corta, dijo con voz áspera. Siempre se doblaba hacia adentro. Quería reír y sollozar a la vez. Guarda fuerzas, tonto, murmuró, parpadeando para contener las lágrimas. Le envolvió el hombro con fuerza con un paño roto, le sujetó la pierna con una tabla caída y lo arrastró adentro con todas sus fuerzas. Tardó casi media hora. Al final, estaba temblando. Esa noche, Qayyum entró y salió de un sueño febril. Murmuraba cosas, mitad oraciones, mitad nombres. Ana, ¿dónde está el niño? Sandra se sentó a su lado, secándole el sudor de la frente. Cuando finalmente se calmó, recorrió la cabaña en busca de más vendas limpias. El trastero de arriba estaba vacío, así que probó en el sótano debajo de la cocina. Allí hacía más frío. Aún así, el olor a tierra y moho se aferraba a las paredes de piedra. Levantó una tabla suelta para revisar un barril y vio algo enterrado bajo la tierra. Una pequeña caja de madera. Dudó, luego la levantó. Dentro, papeles doblados. Amarillento por el tiempo, un relicario, un dibujo infantil, y debajo, una carta inacabada, manchada de tinta. Mi querido Qayyum, decía, si encuentras esto, espero que signifique que sigues vivo. Jaime no paraba de llorar hoy. Él seguía preguntando cuándo llegaría papá a casa. No tuve corazón para decírselo. Allí la escritura se perdió. La tinta se desvaneció, interrumpida por lo que parecía agua. No, tal vez lágrimas. A Sandra se le cortó la respiración. Jaime. Se quedó mirando el nombre en la página, luego a su propio Jaime durmiendo arriba. Sintió un peso repentino en el pecho. Algo que no es exactamente dolor, ni exactamente celos. Cerró la caja con cuidado y la devolvió exactamente donde la encontró. A la mañana siguiente, ella se movió silenciosamente. Ella alimentó a Jaime. Ella cuidaba el fuego. Ella hervía agua para hacer compresas. Pero ella no miró a Qayyum a los ojos cuando él despertó. Ella no hablaba a menos que le hablaran. Y cuando él la llamó por su nombre, en un tono suave e interrogativo, ella solo respondió, «Descansa».
Lo necesitas. Porque ahora sabía que había habido otro Jaime, otra cuna, otra mujer que una vez esperó que este hombre regresara a casa. Y aunque Sandra le debía todo, no podía quitarse la sensación de que en esa casa había tomado prestado un lugar que en realidad no le pertenecía. Los días que siguieron transcurrieron en silencio. Las heridas de Qayyum comenzaron a sanar, aunque todavía cojeaba mucho y le dolía el hombro cuando soplaba el viento. Sandra lo atendió con cuidado pero con distancia, con manos suaves pero con voz contenida. Ella ya no preguntó por el tiempo. Ella no se quedó en el ático ni junto a la chimenea después de que Jaime se durmió. Y aunque ella todavía le preparaba las comidas, apilaba leña junto a la estufa y remendaba sus camisas, lo hacía con un cuidadoso y deliberado espacio entre ambos. Qayyum se dio cuenta. Por supuesto que lo hizo. Una noche, después de que Jaime se hubiera quedado dormido en su cuna, Qayyum se quedó torpemente de pie en la puerta de la cocina, observándola mientras revolvía una olla de estofado. «Has estado callado», dijo. Sandra no levantó la mirada. «He estado pensando». «¿Yo sobre qué?» Ella dudó. «¿Y qué viene a continuación?» Allí estaba. Ese tirón en su pecho, el que intentó no nombrar. El mismo sentimiento que se apoderaba de él cada vez que ella se acercaba a Jaime con una ternura que recordaba de hacía mucho tiempo. El mismo sentimiento que aumentaba cuando ella reía. Raro, fugaz, pero honesto. Se había dejado llevar por la esperanza. «¿Estás planeando irte?», preguntó finalmente. Sandra removió el guiso lenta y constantemente. «No lo sé». Esa noche, mucho después de que la casa quedara en silencio, ella se quedó sola junto a la ventana. Afuera, los copos de nieve caían como susurros, suaves y lentos. Presionó una mano contra el cristal y luego sobre su pecho. Se había esforzado tanto por permanecer agradecida, por encuadrar todo desde la perspectiva de la supervivencia, de la necesidad, de la deuda pagada. Pero ya no era gratitud lo que sentía. Era algo más cálido, más profundo, más aterrador. Sandra Harper se estaba enamorando, no de un salvador, sino de un hombre. Un hombre que cojeaba cuando caminaba. ¿Quién maldijo en voz baja cuando la madera se negó a partirse? ¿Quién todavía se despertaba por las noches clamando por fantasmas? Un hombre que lo dio todo incluso cuando no tenía nada. Y volver a amar después de todo se sintió como una traición. Esa noche, después de que Jaime comiera y se durmiera, se sentó a la mesita junto a la chimenea y escribió. La nota era corta, sencilla, doblada una vez y dejada junto a la cuna. «Qayyum, me has dado más que cobijo, más que bondad, más de lo que jamás podría devolver. Pero no estoy lista para volver a entregar mi corazón. Mi esposo sigue enterrado en mí en los lugares tranquilos. Lo oigo al cerrar los ojos. Lo siento cuando el viento cambia, y temo que si lo dejo ir, perderé lo poco que me queda de mí misma. Salvaste a mi hijo. Eso es algo que llevaré conmigo siempre. Por favor, perdóname por escabullirme, Sandra». Empacó lo poco que tenía. 2 mudas de ropa, media hogaza de pan, una lata pequeña de té. Preparó comida extra para Jaime y la dejó junto a su cuna. Leche fresca, avena hervida, paños limpios, un tarro de miel. Luego se quedó en la puerta, mirando hacia atrás por última vez. El fuego crepitaba suavemente. Jaime se removió en sueños y Qayyum. Él yacía en el catre cerca de la estufa, con la mano apoyada junto al rifle que ya no cargaba. Su rostro, dormido, era más suave que nunca. Sandra presionó sus labios contra la frente de Jaime. Luego, en silencio, salió al frío. La puerta se cerró tras ella con un clic. Ni un portazo, ni una despedida, solo un final. Cuando Qayyum despertó a la mañana siguiente, la cabaña estaba cálida. El fuego seguía vivo. La mesa estaba puesta para 2, pero la cuna estaba vacía. La puerta no tenía llave, y el mundo más allá era amplio, blanco y silencioso. Vio la nota, la leyó una vez y se sentó en la silla que ella había dejado fuera,
como si hubiera contenido la respiración. El dolor en el hombro se intensificó, pero no fue eso lo que le hizo cerrar los ojos. El frío regresó con el amanecer. Qayyum ensilló el caballo antes de que la escarcha terminara de asentarse, con los dedos doloridos al apretar la cincha. Jaime estaba envuelto en todas las mantas que Sandra había dejado, arropado contra su pecho en un portabebés hecho con una sábana vieja. El bebé se movió. Una vez, dejó escapar un suave suspiro y volvió a dormirse. Solo había un lugar al que podría haber ido. El pueblo más cercano estaba a 2 días al sur. Ninguna mujer llegaría lejos con esa nieve sin detenerse. Qayyum partió hacia el oeste, hacia la vieja estación de correos donde los viajeros a veces esperaban una diligencia que rara vez llegaba. Tardó medio día en llegar. Para cuando el pequeño puesto de madera apareció a la vista, más una choza que una estación, le ardían los músculos y le palpitaba la pierna donde los ladrillos habían golpeado semanas atrás. Ató el caballo a un poste, acomodó a Jaime en sus brazos y entró. El olor a humo y lana mojada llenaba el aire. Un fuego crepitaba en la chimenea. Un hombre detrás del mostrador dormitaba con un sombrero sobre la cara. Y cerca de la pared, encorvada sobre el fuego, de espaldas a él, estaba sentada Sandra. Tenía los hombros tensos. Sus manos rodeaban una taza de algo caliente. Pero fue su forma de sentarse, inclinada hacia adelante, con la barbilla casi sobre el pecho, lo que le dijo todo a Qayyum. No estaba esperando una diligencia. No estaba leyendo. Simplemente estaba sentada. Perdido. Cruzó la habitación lentamente. Jaime se movió, gimió y parpadeó para despertarse. El leve sonido hizo que Sandra girara la cabeza. Sus ojos se clavaron en los de él, luego en el bebé. Se quedó sin aliento. Jamie, susurró. El niño extendió una pequeña mano. Sandra se levantó demasiado rápido, volcando la taza en su regazo. Cayó al suelo con un ruido metálico, derramando té tibio sobre las tablas desgastadas. Ella no se dio cuenta. Qayyum se detuvo a unos metros de ella. ¿Por qué no fuiste más lejos?, preguntó en voz baja. Los ojos de Sandra Unk estaban abiertos, vidriosos, rebosantes de algo entre culpa y asombro. Porque nadie más me dio nunca un hogar, dijo. Su voz tembló. Ni cuando tenía dinero, ni cuando tenía amor, ni cuando lo perdí todo. Ella dio un paso adelante, con la mano cerca de la mejilla de Jaime. ¿Y tú? Me diste cobijo cuando ya no tenías nada que dar. Ella lo miró ahora con la voz quebrada. Me diste un techo lleno de agujeros y manos frías y silencio, pero era real. Fue más que cualquier cosa que haya conocido jamás. Él no lo era. Qayyum no habló. Él simplemente puso a Jaime en sus brazos y vio cómo su rostro se iluminaba. El color regresaba a sus mejillas como el amanecer. Sandra abrazó al bebé, inhalando el aroma de su cabello. Sus labios temblaron. Me perdí una noche, dijo, y me pareció que fueron años. Qayyum se acercó más. Dejaste un fuego cálido, dijo. Comida, leche, ropa. Pensé que quizá lo decías solo como una despedida. Sandra miró hacia arriba. Creí que sí. Permanecieron en silencio, a centímetros de distancia. Entonces, sin decir palabra, extendió la mano y le tocó la mejilla. No fue un beso, todavía no. Solo una mano, áspera, callosa, apoyada sobre una piel que no había conocido la paz en mucho tiempo. Ella cerró los ojos. Cuando se abrazaron, no fue por tristeza, sino por reconocimiento. No porque estuvieran rotos, sino porque habían sobrevivido a la misma tormenta y se habían encontrado el uno al otro en sus tranquilas consecuencias. Más tarde, mientras cabalgaban de regreso a través del valle cubierto de nieve, Sandra mantuvo un brazo alrededor de Jaime y el otro alrededor de la cintura de Qayyum. Esta vez, cuando sopló el viento, ella se inclinó. Y cuando la casa apareció a la vista, derrumbada y maltratada como siempre, sonrió. Porque ya no volvía por gratitud. Ella estaba volviendo a casa.
Pasó un mes. La nieve aún cubría espesa el valle, pero el cielo se había suavizado. Ahora la pálida luz del sol atravesaba las nubes con mayor frecuencia, proyectando una luz plateada sobre las colinas. El aire todavía mordía, pero ya no castigaba. Desde el tejado se oía el sonido de un martilleo constante. Qayyum permaneció de pie, en equilibrio sobre las tejas inclinadas, con los abrigos colgados sobre una viga y las mangas arremangadas hasta los codos. Le faltaba el aliento mientras trabajaba, pero tarareaba una melodía tranquila, algo antiguo, medio recordado de su infancia, tal vez una canción de cuna. En el interior, el aroma a canela y pino llenaba la cabina. Sandra estaba de pie en un pequeño taburete junto a la ventana del frente, fijando con alfileres las últimas cortinas nuevas, una tela suave de color crema cosida con pequeños patrones de copos de nieve. Ella dio un paso atrás para admirar su trabajo, limpiándose las manos en su delantal. Detrás de ella, el hogar crepitaba cálidamente. Jaime estaba sentado cerca, sobre una alfombra acolchada, golpeando una cuchara de madera contra una olla de hojalata. La cuna estaba en la esquina, completamente reparada. Sandra lo había forrado con lana suave rellena de lavanda seca y corteza de canela. Olía a comodidad, a hogar. Un momento después, la puerta principal se abrió con un crujido. El aire frío entró con Qayyum cuando entró, con las botas pesadas por la nieve. Los pisoteó junto a la puerta, dejó su caja de herramientas y luego se detuvo cuando vio a Jaime arrastrándose hacia él. «Da», dijo el niño torpemente, pero con claridad. Qayyum se quedó congelado. Jaime sonrió y se acercó a él, agitando la cuchara. Sandra se apartó de la ventana, con los ojos ya brillantes. Qayyum se inclinó lentamente y tomó a Jaime en sus brazos. «Papá», repitió Jaime, gorgoteando de alegría. Qayyum miró a Sandra por encima de la cabeza del niño. Ella se secó la mejilla y sonrió. «No se equivocó», dijo en voz baja. «Lo salvaste. Me salvaste». Qayyum miró a Jaime con voz tranquila. «Es la primera vez en mucho tiempo», dijo. «Me despierto sabiendo por qué». Más tarde esa noche, después de que Jaime comiera y lo acostara en la cuna, Qayyum cruzó la habitación y se arrodilló junto a la chimenea. De debajo de las tablas del suelo, sacó la pequeña caja de madera. La abrió por última vez. Sandra estaba sentada cerca, sin decir nada. Dentro de la caja, la vieja carta aún esperaba, inacabada, con los bordes curvados por el tiempo. Qayyum la desdobló, pasó un dedo sobre la caligrafía familiar y luego extendió la mano hacia las llamas. El fuego prendió rápidamente. La carta se curvó, se volvió negra y desapareció en una luz naranja. Sandra se levantó y caminó hacia él. Le puso una mano en el hombro, no para detenerlo, no para hacer preguntas, solo para estar allí. No hicieron falta palabras. Más tarde, se sentaron juntos a la mesa. La cena fue modesta: estofado de verduras, pan crujiente al fuego y café aguado. Pero el calor de la habitación la convirtió en un festín. Jaime dormitó en el regazo de Sandra. Qayyum talló un trozo de pino, dándole forma con cuidado. Con unos últimos golpes de la hoja, levantó un pequeño caballo, tosco pero fuerte. «Para Jamie», dijo. Sandra se lo quitó de las manos, sosteniéndolo como algo precioso. Afuera, la nieve empezó a caer de nuevo, suavemente esta vez. Dentro, los únicos sonidos eran la suave respiración de un niño dormido y el susurro de madera contra madera. Ese invierno fue largo, más largo que la mayoría. Pero dentro de la cabaña, comenzó una estación diferente, una cosida de silencio, de sanación, de calor encontrado en el lugar menos esperado. Y por primera vez en años, nadie pensó en irse. A veces el amor no llega a caballo ni ruge con disparos. A veces llega silenciosamente a través de un techo con goteras, una manta remendada, un nombre pronunciado por primera vez. En pleno invierno, dos almas encontraron algo por lo que vale la pena quedarse. Y tal vez, solo tal vez,
ese sea el tipo de amor que perdura. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta y suscribirte a Historias de Amor del Salvaje Oeste para más historias de amor, desamor, sanación y esperanza en la frontera estadounidense. Hay más por venir. Más cartas sin aroma, más miradas entre fogatas, más forajidos que se enamoraron cuando no debían. Hasta la próxima, viajen con cuidado y amen con fervor.